quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. La frase "el Santo de Israel" aparece 33 veces en el Antiguo Testamento y 26 de ellas se encuentran en el libro que escribió el profeta Isaías. Esta fue la frase preferida del profeta para hablar de Dios debido al encuentro registrado en el capítulo que veremos el día de hoy. Un encuentro que cambió su vida. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias por seguirnos, por sus comentarios, por sus correos. Muchas gracias por estar acá siguiendo este maravilloso libro de Isaías, que hoy estaremos mirando este capítulo 6. Este encuentro entre Dios y el profeta Isaías, que fue a través de una maravillosa, pero al mismo tiempo una aterradora visión. Isaías vio al Señor en su templo real. Inicia el capítulo de esta manera: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El encuentro que Isaías había tenido, ¿verdad? No solamente estaba mirando, ¿verdad?, al Señor sentado en su trono alto y sublime, estaba mirando cómo sus faldas llenaban el templo, y estas palabras, ¿verdad?, que describen cómo el Señor es el gran y el único soberano de toda la tierra. Ese Dios que desborda importancia, majestad y esplendor. Dicho de otra manera, esta escena de la visión nos indica que Dios estaba revelándose a Isaías como el rey esplendoroso y majestuoso que gobierna el universo. Inicia el capítulo diciendo que era en el tiempo de la muerte del rey Usías, ¿verdad? Y quizás Isaías pudo haber estado de cierta manera deprimido o tal vez desanimado porque un gran líder de Judá ya no estaba en el trono. Pero Dios desde el cielo ahora le muestra a Isaías que Él está en su trono. Quizás, ¿verdad?, hacía manera de decirle: mira, Isaías, no te preocupes, Usías ya no está en el trono, pero yo estoy en el trono. Claro que Dios estaba ahí mostrándole a Isaías, pero no solamente Isaías, ¿verdad?, ve al Señor, ve sus faldas, ¿verdad?, sino también observó a seres celestiales, a serafines. Dice que estaban por encima de Dios, ¿verdad? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres celestiales se cubrían sus rostros y pies como muestra de humildad y reverencia ante la majestuosidad y la santidad del Rey. Ellos necesitaban estas 6 alas para que cada uno pudiera cubrirse el rostro, para mostrar que son demasiado inferiores para ver el rostro del Señor, para que cada uno de ellos
cubriera sus pies para esconder esta humilde área de su cuerpo, de modo que nada, ni remotamente deficiente, sea visto en la presencia del Señor, y para que cada uno pudiera volar, ¿verdad? Recordemos que el Señor le dice a Moisés en el libro del Éxodo, el Señor le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, ¿sí? Aparentemente lo mismo es verdad aún para los ángeles, ¿sí? Porque los serafines dice que se cubrían su rostro. Ahora imaginémonos a Isaías, ¿verdad? Cuando ve esta visión, ¿verdad? Y si aquí vemos, ¿verdad? Que estos serafines, ¿verdad? Su función era adorar al Señor y el uno al otro, ¿verdad? Daban voces, dice, de manera continua y alterna, entonaban, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la palabra santo significa apartado, significa separado. Así que con esta palabra los serafines estaban declarando que el Señor es alguien que está realmente apartado de la creación, existiendo en una categoría única de eterna, inmutable, suprema e infinita majestad, como también absolutamente separado de todo pecado y de toda impureza moral. Recordemos que la deficiencia que estaba teniendo el pueblo en esos tiempos, ¿verdad? En el tiempo en el que Isaías tiene esta visión, ¿verdad? La santidad de Dios es parte de todo lo que Él es y hace. El poder de Dios es un poder santo. El amor de Dios es un amor santo. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. La santidad no es un aspecto solamente de la personalidad de Dios, es una característica de todo su ser. Por eso se había presentado al pueblo eh, mostrándoles la manera en la que estaban ellos viviendo. Por eso cuando tú y yo venimos a través de las escrituras y conocemos el carácter de Dios, cuando nos damos cuenta de su santidad, cuando Pedro se da cuenta de lo que era Jesús, dice, apártate de mí que soy pecador, porque él está apartado de todo pecador, de toda impureza, ¿sí? El profeta Isaías se estaba encontrando con alguien superior a cualquier otro rey de la tierra. Estaba quizás, ¿verdad? Era el tiempo en el que Usías se había muerto, pero ahora él estaba ante la presencia del Rey de Reyes, que es santo. Es por eso que, pues no nos sorprende, ¿verdad? Que la reacción de Isaías, y vemos que en lugar de que Isaías se una al canto de los serafines, él grita, ay de mí porque estoy perdido, dice, ¿sí? En el verso 4 dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundo y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. Isaías sabía que no podía unirse a este hermoso canto, sino que debía morir en ese mismo instante porque era un hombre inmundo. Y vemos aquí cómo el profeta reconoce, ¿verdad? Que vivía en medio de un pueblo también, como dice él, de labios inmundos, que había visto al rey, que reconoce que era un hombre pecador. Imagínense al escuchar a los serafines decir, Santo, Santo, Santo es el Rey, el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y mirar y darse cuenta Isaías
que él, siendo un hombre de labios inmundos, había visto la gloria de Dios. Y nosotros, siendo personas pecadoras también, hemos visto la gloria de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros podemos mirar al cielo? ¿Cuántas veces nosotros vemos el mar inmenso, verdad? En toda la creación nosotros podemos ver la gloria de Dios. Pero cuando a través de su palabra vemos lo que nosotros somos, ¿verdad? Cuando somos confrontados con nuestra naturaleza, yo creo que lo mismo que Isaías, que aunque que no veamos ángeles y serafines, ¿verdad? Entonando esto, también caeríamos o pensaríamos que pudiéramos caer muertos ante su presencia. Nosotros sabemos que por naturaleza tenemos labios impuros, labios que hablan dobles intenciones, labios que mienten, labios que son orgullosos, labios que hablan cosas duras, con soberbia, con menosprecio, labios que hablan engaño, ¿verdad? Labios hasta violentos. El Salmo 140 dice que son que espadas hay en muchas veces en los labios del impío, ¿verdad? Por naturaleza sabemos que nuestros labios traen hasta muerte a otro. Isaías estaba reconociendo su naturaleza pecaminosa. Isaías, como un hombre pecador, no solo experimentaba la presencia santa del Rey de Reyes en ese momento, sino que también estaba experimentando su gracia sublime. Esa que tú y yo experimentamos ahora, que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos acercarnos hasta el trono de su divina gracia y hallar el oportuno socorro, aún siendo pecadores, ¿sí? Viviendo de este lado de la eternidad, nosotros seguimos siendo pecadores. Cuando Isaías esperaba caer muerto, cuando Isaías, ¿verdad? Dice, declara lo que él era, dice en su palabra que entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Cuando nosotros reconocemos delante del Señor eh, nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Aquí dice, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nosotros hacemos eso, sabemos que por medio de Jesucristo ha sido quitada nuestra culpa, ha sido quitado nuestro pecado, ¿verdad? Con estas palabras, Isaías entendió que Dios mismo había perdonado su pecado y eliminado su culpa. Así también nosotros debemos de entender que por medio de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que habíamos visto cómo el Señor les decía, vengan, estemos a cuentas para que sean quitados sus pecados. Recordemos que, que la carta de Juan, ¿verdad? Dice que tenemos un abogado, si en caso que somos pecadores, ¿verdad? Que somos, porque lo somos, ¿verdad? Que si hemos pecado, tenemos abogado a Cristo delante de Dios, ¿verdad? Después de este maravilloso y dulce momento, Isaías escuchó al Señor decir, cuando ya le quita su pecado, dice, y oí la voz del Señor que decía en el verso 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, respondió, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos delante de Dios, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, yo no sé de qué manera tú lo hayas tenido, ¿verdad? Y espero que así sea, pero cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, cuando lo tenemos a través de su palabra, que nos damos cuenta de su grandeza y majestuosidad, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que el Señor nos está haciendo un llamado, estaremos dispuestos a decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí.
aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Ante la inmerecida gracia del Señor. Isaías estaba lleno de gozo, de gratitud que se reflejó en una actitud de servicio voluntario. Y yo creo que nosotros muchas veces cuando nos damos cuenta, ¿verdad? De que somos inmerecedores, pero que Él nos llama, ¿verdad? Eh, nos debe de llenar de este gozo, de esta gratitud que se reflejaba en el profeta Isaías. Estaba dispuesto a servirle al Señor con toda su vida, ¿verdad? Y así fue. Y nosotros vamos a estar mirando a través de este libro todas las cosas que pasó Isaías en el momento que el Señor le llama y todas las cosas que Dios le decía que debía de hacer. Isaías se dio a la tarea de hacerlas, ¿verdad? Isaías pasó a ser el portavoz del Rey Santo que anunció un juicio, ¿sí? Dice aquí de los versos 9 a 12, a un pueblo de labios inmundo, ¿verdad? Pero que también anunció las buenas de paz. Aquí le dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz sensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Un corazón, perdón, un pueblo que estaba enceguecido por el pecado, un pueblo que no quería escuchar reprensión, un pueblo en el que el Señor quería, ¿verdad?, que Isaías diera un mensaje y que no era necesario que ellos miraran más allá de lo que Dios podía haber hecho, sino que quería que tuvieran una conversión en su corazón. Isaías da este mensaje, este anuncio de juicio, pero también anuncia unas buenas de paz. Isaías aquí habla de Emmanuel, habla del retoño de Isaí, ¿verdad? El siervo sufriente vendría a traer salvación a la simiente santa. Eh, Nosotros podemos ver que Isaías tuvo dos respuestas por parte cuando el Señor le hace este llamado. La primera respuesta ante la presencia santa del Rey de Reyes fue una confesión sincera de pecado. Y la segunda respuesta ante la gracia de este Rey Santo fue la disposición voluntaria y gozosa de servirle, pese a que lo mandaría, ¿verdad?, a un pueblo que no iba a escuchar. Aunque hoy no podemos tener una visión como la que tuvo el profeta Isaías, sí podemos conocer más de la santidad y la gracia de nuestro Señor a través de su palabra. Esto a su vez nos llevará a un reconocimiento más profundo, a una confesión sincera de nuestro pecado y ante su inmerecida y hermosa gracia, el gozo y la gratitud por el perdón de pecados se refleja en una vida de santidad y de servicio voluntario al Señor, aunque los demás no nos quieran escuchar, aunque los demás estén endurecidos. Antes que todo esto, saber que el Señor va al frente nuestro, ¿sí? Dios envía al profeta a un pueblo que no respondería para que su culpabilidad fuera asegurada, ¿verdad? Dice que engrosaría el corazón de las personas, que iba a tapar, a endurecer sus oídos y que iba a nublar sus ojos, ¿sí? Esta es una audiencia y un ministerio insatisfactorio para cualquier predicador, ¿verdad? Que te digan, ve y predica a tal lado, pero mira, no te van a escuchar desde ya. Sabemos que fue lo que aconteció con Moisés. Cuando Moisés tiene este llamado, desde un inicio el Señor le advirtió, voy a endurecer el corazón de Faraón. Y con todo ello, Moisés estuvo dispuesto a llevar la encomienda, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Es posible que la gente, ¿verdad?, no estuviera satisfecha con lo que Isaías le iba a decir,
Pero Dios estaría satisfecho con Isaías cuando dice, envíame a mí, yo iré. Dios estará satisfecho cuando nosotros estemos dispuestos a llevar su mensaje, ¿sí? Y el Señor dice, ¿verdad? Que no iban a entender ni con su corazón, que para que no se conviertan, ¿verdad? Para que no haya sanidad. Esto muestra lo que la palabra de Dios puede lograr cuando se recibe con los ojos abiertos, los oídos abiertos, el corazón abierto, pero cuando no es así, estamos dispuestos como Isaías, ¿verdad? A decirle, Señor, aquí estoy. Ante tu majestuosidad reconozco mi pecado, pero también, Señor, sé que es quitada mi culpa y mi vida está para agradarte. Mi vida está para servirte, ¿verdad? El que el Señor pueda traer entendimiento a nuestros corazones, el que el Señor nos haga volver, el que el Señor traiga sanidad a nuestra vida, ¿sí? Y si estamos bajo la palabra de Dios, si todas estas cosas, ¿verdad? Pudieran estar sucediendo en nuestra vida, en ese llamado que Dios nos está haciendo, pidámosle que ponga en nuestro corazón la intencionalidad de llevar su mensaje. Esto es lo que hace Convertidas por su palabra. Breves mensajes en los que oramos, ¿verdad? Detrás de cámara para que los corazones sean sensibilizados, para que podamos ver, ¿verdad? La naturaleza que tenemos, que necesitamos de ese Salvador. Así que te invitamos para que tú puedas meditar en esta visión, en este momento en el que Isaías se encontraba, en ese encuentro personal que tú puedes tener con el Señor y en esa disposición de servirle y de extender su reino en este mundo que está lleno de tinieblas. Así que oramos, Padre Celestial, para que tú nos ayudes a saber, Señor, que a través de tu palabra nosotros podemos ver tu majestuosidad. A saber, Señor, que la misma naturaleza, los mismos cielos hablan de la gloria de Dios. Padre, ayúdanos a reconocer, Señor, nuestros pecados y saber que por medio de Jesucristo tú has, Señor, limpiado nuestros pecados porque Él es el único y verdadero Salvador. Pero también ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida a tu disposición. Será, Señor, que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Aunque los corazones parecieran estar endurecidos, seremos, Señor, valientes de llevar el mensaje. Ayúdanos, Padre Celestial, y que a través de tu palabra y a través de este libro de Isaías, en el que, Padre, es verdad que nos hemos confrontado con lo que somos, pero también es un libro lleno de esperanza. Ayúdanos, Padre Celestial, y gracias por haberte mostrado a nuestra vida. Heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, oramos y agradecemos este mensaje y agradecemos que estés acá con nosotros y sabemos, ¿verdad? Que bueno, que no es fácil, pero que en el Señor todo lo podemos lograr, ¿verdad? Porque Él va al frente nuestro. Gracias por estar acá. Mandamos muchos saludos a todos los lugares que nos están mirando. Muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros y bueno, ya sabes, activa la campanita, dale una manita arriba, comparte este hermoso mensaje y bueno, pues mandamos muchos saludos a cada uno de los que nos miran. Gracias. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. No te pierdas la serie de Isaías. Dios les bendiga. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado.